Y bueno, vamos a comenzar una serie nueva. Me tocó hacer la introducción, así que vamos a ver un poco de historia. Y después arrancamos de lleno con el pasaje, para los que les gusta la historia. Vamos a empezar con la serie de Primera de Pedro. Así que si quieren ir abriendo el pasaje, vamos a ver Primera de Pedro, del 1 hasta el 12. Y saben que esta epístola de Pedro, o esta carta, se conoce como la epístola de la esperanza, la epístola del coraje, la epístola de la esperanza y gloria, y también se la puede llamar la epístola de la vida santa. Así que imagínense qué buena va a estar toda esta serie de Primera de Pedro con esos nombres. Creo que va a ser muy edificante para nosotros. Es una carta hecha para creyentes y realmente creo que a lo largo de este tiempo Dios nos va a bendecir hablándonos con estas cartas de Pedro. Muy bien, el autor es, Pedro, el apóstol Pedro, pero saben que muchos se reconoció la autoría de Pedro siempre de la iglesia, pero después, en los últimos años, del 1900 para acá, empezaron a cuestionar que realmente haya sido Pedro. ¿Por qué? Porque dicen que esta carta es una de las mejores escritas literalmente. Está excelente la redacción, cómo lo escribe. ¿Y Pedro quién era? Era un pescador. Entonces dicen, no puede ser que este simple pescador haya escrito una carta tan bien escrita y en griego también, que no era que lo hablaba tan bien al griego. Entonces, después, pero saben que Primera de Pedro, para responder a estas dudas sobre si realmente lo escribió, en 5:12 dice, por conducto de Silvano os he escrito. Así que se cree que de repente Pedro la dictó, ¿sí? Silvano la escribió y la arregló, ¿sí? La configuró porque Silvano tenía ciudadanía romana y podía haber tenido estudios y hubiera sido el idóneo. Si el pensamiento era de Pedro, pero la redacción y la edición sería de Silvano, así que seguimos entonces confiando en que Pedro fue el que escribió esta carta. Igual es sorprendente, ¿sí? Porque el mensaje que da Pedro, después lo vamos a ir viendo, es muy profundo y muy, muy importante e interesante. Bueno, los destinatarios de esta carta, vieron que ahí empieza a los elegidos extranjeros dispersos. Se cree que con la dispersión, cuando murió Esteban, muchos cristianos fueron perseguidos y salieron huyendo y se fueron para toda el área de Asia Menor, que sería hoy Turquía. Y están todos más o menos cerca, las ciudades todos hacen como un círculo así. Y estos cristianos salieron huyendo a vivir y a mezclarse en medio realmente era una mezcla de razas y de costumbres, de idolatrías, de paganos. Entonces, en medio de este caos, fueron a vivir estos cristianos huyendo de la persecución. Así que probablemente Pablo estaba escribiendo a judíos y gentiles también, porque estaban ahí también y los que se iban convirtiendo. Y se fueron abriendo las iglesias ahí, y probablemente Pablo fue viajando, vieron que Pablo hacía sus viajes misioneros, y fue abriendo las iglesias ahí, y Pedro les escribe a todas estas personas. Y saben que esta carta, se cree que lo que causó que Pedro escribiera esta carta, Pedro estaba en Roma viviendo, y no sé si se acuerdan que se ha hablado de que hubo un incendio en Roma, ¿sí? Que duró 3 días, y que todo el mundo sabía que fue el emperador Nerón el que lo provocó, porque dicen que le gustaba la arquitectura y quería reformar la ciudad. Entonces se quemó una buena parte de Roma, eso es lo que se dice. Y toda la gente de ahí estaba segura que era Nerón, pero él, para sacarse la culpa de encima, y le fue fácil, le convenía decir que fueron los cristianos, porque los cristianos estaban metidos ahí con el único Señor, con un montón de rechazo de las costumbres de las fiestas paganas que hacían, ¿no? Y después había los deportes que hacían, sanguinarios también. Después de decir que el único Señor era Jesucristo, todas esas cosas generaba que la gente de ahí no quisiera a los cristianos. Entonces, cuando Nerón dijo, no, fueron los cristianos, bueno, sí puede ser, les resultó fácil creer. Y también ellos empezaron a celebrar la Santa Cena, pero era como algo exclusivo,
es verdad, es exclusivo para los creyentes, ¿no? Para los que confiesan que Jesucristo es el Señor. Entonces a toda esta gente no les gustaba para nada, y en medio de todo eso, de esas dificultades, de que no se le hacían fácil los vecinos a los cristianos, ¿no? Imagínense vivir al lado, vieron que pasa con el estilo de música nomás. Bueno, iba a decir cumbia, capaz que a algunos les gusta la cumbia, pero nos pasaba en casa que amanecíamos los vecinos al lado, pero al mango, fuertísimo. Nos sabíamos todas las cumbias con mi hermano, pero por los vecinos, porque tácate, todo. Por eso nomás, por eso. Imagínense, esto es un detalle, ¿no? La música, pero con las costumbres que tenían, eran medios depravados y todo, era una cultura bastante fea, y los cristianos estaban viviendo ahí con estos vecinos que los acosaban, que los miraban mal, que los criticaban, y que además toda esta gente se sentía incómoda porque los cristianos vinieron con una nueva forma de vida, de pureza, de santidad, de hacer las cosas bien, de otra manera, y ellos se reflejaban, ¿no?, lo mal que estaban haciendo todo. Entonces, no era para nada linda la situación. Entonces Pedro, ya sabía que iba a decir Pablo, conociendo toda esta situación y que él la estaba viviendo también, decide escribir a los cristianos para recordarle lo maravilloso que es ser cristianos, lo maravilloso que es ser hijos de Dios, ¿sí? Y bueno, se escribió más o menos por el 64, la carta, se cree. Y vamos a hablar un poquito de Pedro y después nos vamos al mensaje, ¿sí? A los pasajes, a los versículos. ¿Qué sabemos de Pedro, de Simón Pedro? Que era uno de los discípulos, ¿sí? Que era re impulsivo, ¿verdad? Para hablar, era el primero, hablaba y ni pensaba la mayoría de las veces lo que decía. Le cortó la oreja al soldado romano, ¿se acuerdan? Cuando se iban a llevar a Jesús. Y una cosa que Pedro nunca pudo olvidar fue cuando negó a Jesús, ¿verdad? Eso, en algunas partes, él se acuerda que él traicionó a su Señor, a su Maestro. Y también él fue era de los más cercanos, era uno de los líderes de los discípulos, y después llegó a ser líderes de la iglesia, si bien no como la iglesia católica, dicen que era el padre de la iglesia, lo tienen allá, pero sí es verdad que fue uno de los primeros líderes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, ¿sí? Y realmente Pedro, que metía la pata, que negó a Jesús, que hizo todas estas cosas, después llegó a ser uno de los líderes. La predicación que hizo en Hechos cuando lo del Pentecostés, ¿qué era lo que había pasado? Dios realmente había transformado su vida, ¿sí? Y fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, pero podemos ver el resultado. Y bueno, Pedro impulsivo fue el que escribió esta carta, y era uno de los más cercanos también a Jesús, y estuvo en la transfiguración. Son como datos que podemos tener en cuenta para ahora poder empezar a leer el pasaje. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los peregrinos dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios el Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque si es necesario, por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos con diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo sea manifestado, a quien, aunque no le habéis visto, amáis, en quien creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros
inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué condiciones o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el que predecía los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían después de estos, a quienes les fue revelado que ministraban, no para sí mismos, sino para nosotros, las mismas cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, vemos que acá esta epístola universal se llama también porque no está destinada para una iglesia específica, sino era para toda esta zona. Y Pedro empieza diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y realmente no es que está sacando el título para jactarse o para decir yo soy un apóstol, sino Pedro quiere realmente que la gente que lea estas cartas, estas personas, entiendan que el mensaje no es solo de él, sino que tiene el respaldo de Jesucristo, ¿sí? Entonces, por esta, como una dignidad o una autoridad pastoral, ¿sí? Porque es una carta pastoral esta que Pedro está escribiendo, y vamos a ir viendo cómo su corazón pastoral va hablando y tratando de animar y de confortar a estas personas que estaban sufriendo. Bueno, y dice, a los elegidos, a quienes les escribe, extranjeros dispersos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y ya hablamos, ¿no?, de la situación de estos extranjeros dispersos que estaban viviendo, sufriendo en otro lugar, en otra cultura, no estaban para nada cómodos, pero Pedro les quiere decir que recuerden, ¿no?, la salvación, la obra que el Señor hizo en ellos y que esa persecución que habían sufrido, bueno, valía la pena, ¿sí? Dice acá y habla, y empezando ya les recuerda del Dios Trino, ¿sí? Vieron que dice, según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Está hablando de los tres, que son los que hacen el que podamos ser redimidos por la sangre, que podamos tener la salvación. Y dice, según la previsión de Dios. Dios ya tenía previsto desde siempre que Él quería salvar al hombre, que Él quería redimirlo. Y bueno, y acá dice que nos da el Espíritu Santo, que es el que nos santifica para poder vivir esta vida que Él nos pide, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Bueno, y dice que abunde en gracia y paz, y después empieza en el versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Ahí recuerda Pedro que es por la misericordia de Dios que somos nacidos de nuevo también nosotros, se lo recuerda a ellos. Y seguramente Pedro recuerda su vida pasada, ¿sí? Y la compara con la vida de hoy. Sabe de dónde, cómo él era antes y de dónde lo sacó el Señor y cómo Dios estaba obrando en su vida. Y también se lo recuerda a los creyentes, ¿sí? Y también nos recuerda a los creyentes que leen estas cartas y también a nosotros. Pensemos que por la misericordia de Dios podemos estar acá hoy. No acá del lugar físico de la iglesia, sino acá con el Señor, ¿sí? La vida de donde el Señor nos sacó, lo que vivíamos antes de conocerlo, y es por su misericordia. Ninguno de nosotros merecía la salvación, ninguno de nosotros merecía el sacrificio de Cristo, pero Él lo hizo por amor y por su misericordia realmente, y nos permitió nacer de nuevo, ¿sí? A una nueva vida. No como bebés, no capaz que en muchas cosas no, pero en la parte espiritual, la vida cobra otro sentido a nuestra vida, ¿sí? Empezamos a aprender del Señor, el Señor empieza a transformar nuestras vidas, y de nuevo empezamos, ¿sí? Empezamos esta vida nueva, dice, mediante la resurrección de Jesucristo. Gracias a que Jesús resucitó, es que nosotros tenemos esta salvación, ¿sí? Pedro les está recordando acá que todo esto es por la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos salvación. Hubiera sido vano todo el sacrificio y todo esto. Así que gracias a que Él resucitó, nosotros podemos nacer de nuevo. Seguimos en el 3, para que tengamos una esperanza viva. Cuando hablamos de esperanza viva, es una esperanza especial, es una esperanza que el que no conoce al Señor no la tiene, no la comprende, y en medio de los problemas, de las dificultades, lo que nos sostiene a nosotros como cristianos es esta esperanza viva, que sabemos que el Señor está con nosotros, que tenemos la salvación
de que Él nos va a ayudar y nos va a sacar adelante, ¿sí? Eso es lo que nos motiva, es como que lo que nos da energía, ¿sí? A nuestra fe, a nuestra vida, para poder seguir adelante, para poder seguir creyendo en el Señor. Y dice que, entonces, en el 4, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Cuando pensamos en herencia, a ver, obviamente es cuando muere la persona, ¿no? Ahí se cobra la herencia, en vida no se cobra la persona. Pero Pedro acá usa esta herencia en vida, está hablando. No habla de que esta herencia la vamos a cobrar, a recibir nosotros cuando se muera alguien, sino que está hablando de la vida, de la resurrección. Y para describirla dice cosas negativas, para poder describir esta herencia. Dice que es, ¿qué dice? Incorruptible, que no se corrompe, ¿sí? Que no se destruye, incontaminada, que es pura, que nada la va a manchar, inmarchitable, que no tiene manchas, que no tiene... Es como, de manera negativa le está diciendo lo positivo, ¿no? De lo que es esta herencia, que dice que esta herencia está reservada en el cielo. ¿Para quiénes? Para nosotros, para ustedes, para nosotros, para los que creemos, ¿verdad? Para los que tenemos fe, para los que podemos vivir de la salvación. Y dice, ¿a quiénes el poder para quiénes? Para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. El Señor tiene cuidado de nosotros, nos protege a cada uno de nosotros. El Señor está protegiendo esta herencia de que no se contamine, de que no se corrompa, de que no se eche a perder, de que no muera, de que siga viva. Es el Señor que la está protegiendo y nos está protegiendo a nosotros a través de la fe, dice, mediante la fe. Y esta herencia, que está reservada en el cielo para ustedes, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? La herencia es para recibirla después, para recibirla ahora. Bueno, esta herencia es la salvación, ¿sí? Entonces la empezamos a recibir ahora, la empezamos a vivir ahora y se va a completar después, como dice ahí, cuando la salvación se ha de revelar en los últimos tiempos, ¿sí? La herencia es la salvación que empezamos a vivir y a disfrutar hoy en nuestra vida con el Señor, que tenemos que seguir disfrutando y que se va a completar después cuando Cristo venga, ¿sí? Y dice que el 6, seguimos, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Entonces acá Pedro empieza a hablar de la alegría, de la salvación, ¿verdad? Porque cuando conocemos al Señor tenemos eso especial, ¿no? Esa felicidad que no sabemos ni de dónde viene, y es el gozo de la salvación. Pero dice que a pesar de la alegría, ellos sufrieron, dice sufrir y lo está hablando en pasado, ¿sí? Que pasaron tristezas, problemas, preocupaciones. Y dice que estas pruebas que pasaron son por un tiempo, comparado con la eternidad. Si es algo corto, es algo que va a pasar. Y realmente como cristianos sufrimos pruebas, ¿verdad? Capaz que no como la de estos creyentes que eran perseguidos, que eran acosados, o capaz que sí, porque hoy en día, como está todo tan liberal, ¿no? Y que cada uno diga lo que quiere y sea lo que sea y piense lo que piense, hay toda una libertad, pero para los cristianos yo creo que no es así la libertad, porque cuando uno empieza a dar su opinión cristiana sobre ciertos puntos, sobre ciertas cosas, ya somos unos discriminadores, ya no dejamos, estamos condenando y nos acusan, ¿no? A nosotros también. Entonces, de alguna manera también somos oprimidos por la sociedad para poder identificarnos con estos creyentes. Dicen que las pruebas durarán un tiempo, y me gusta el ejemplo que da en el 7 del oro. Dice que el oro, aunque es perecedero, que en algún momento desaparece por el uso, se acrisola al fuego, se crema al fuego para que se purifique, para sacar cualquier mezcla, cualquier impureza que haya, ¿sí? Y para que quede el oro de 24 quilates, es creo lo máximo, ¿no? Lo más puro. Y este oro, este metal, que es uno de los más caros, de los más puros, se habla en toda la Biblia, de él es de los que más se habla,
Y vale mucho este tesoro, este oro, ¿sí? Es como un tesoro, todo el mundo lo conoce, es la moneda, no es una moneda, pero es como el valor para intercambiar de los más altos. Y dice que el oro, aunque es perecedero y se acrisola en el fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Nuestra fe vale más que todo el oro del mundo. Y también, así como el oro es purificado en el fuego, nuestra fe también necesita ser purificada, ¿sí? Necesita ser probada. Entonces pensamos, ¿pero por qué me pasan estas cosas si yo oro, leo la Biblia, voy a la iglesia, hago las cosas que Dios me pide? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿O por qué tengo estos problemas familiares? ¿O por qué estos temas económicos? Y empezamos a cuestionarnos. O no, solo yo me cuestioné. Capaz que muchos hemos pasado por situaciones así y pensamos, pero ¿qué está pasando? Bueno, tomémoslos como que es una prueba del Señor y que es para que realmente el Señor quiere ver que nuestra fe sea genuina, ¿sí? Porque es muy valiosa nuestra fe. Por ejemplo, Abraham, ¿se acuerdan de Abraham cuando la prueba de él fue, pero enorme? Mandó al hijo, tenía que sacrificar al hijo, le pidió Dios. Y él, muy obediente y calladito, como creo que, no sé si lo haríamos nosotros, fue a sacrificar al hijo, y cuando él realmente estaba dispuesto a hacerlo, el ángel del Señor le dijo, detente, que ya sé que temes realmente al Señor, y la fe que él tiene era real, ¿sí? Entonces nuestra fe necesita ser probada para que realmente veamos el valor que tiene, ¿sí? Vale muchísimo, nuestra fe tiene que ser genuina. Entonces, si a la mínima, a la primera de cambios, como se dice en nuestra vida cristiana, ya negamos al Señor, ya empezamos a abandonar, ya empezamos a vivir como antes, nuestra fe era como esa que se tiró la semillita en el camino y cayó por ahí, y un tiempito duró, y a la primera de tormentas y vientos y problemas, se murió. ¿Sí? Tenemos que cuidar nuestra fe y tomemos las pruebas, no las tentaciones. Ojo que dice prueba, las tentaciones no son del Señor, ¿sí? Las tentaciones dice que es de nuestras propias concupiscencias, de nuestros deseos carnales, de lo malo, ¿sí? Somos tentados para caer en pecado. Las pruebas que el Señor nos prueba no son para que caigamos en pecado, son para que nos aferremos más a Él, para que crezcamos, ¿sí? En nuestra vida espiritual. Es lindo poder pasar, cuando pasa la prueba es como la tormenta, ¿no? Lo peor de la prueba, de la tormenta, dice que sale el sol, se van las nubes, bueno, así también en el medio de una prueba difícil, qué lindo es cuando vemos que pudimos superarla, que pudimos pasarla bien, que pudimos crecer, porque aprendimos un montón de cosas en el camino mientras estuvimos luchando. Seguramente tuvimos que consagrarnos más a Dios, buscarlo más, y hacer cosas para que nuestra fe realmente, ver si realmente estamos agarrados del Señor, ¿sí? Y es muy valiosa esta fe, y es un don de Dios la fe, no es de nosotros, viene del Señor. Bueno, entonces dice, me copé con el oro y la fe, en el 7, la última parte, dice, demostrará, la fe, no al ser probada, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ahí vuelve a ser lo mismo, ¿no? De que para después, cuando Cristo se revele, se va a ver completamente esto de la fe. Bueno, el 8 dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Vieron que Pedro venía hablando de nosotros, de Dios Padre nuestro, y de que nos ha hecho nacer de nuevo, todo eso, y ahora dice, ustedes, empieza a hablar de ustedes, porque dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y Pedro sabemos que él lo vio, que vivió con Jesús, él experimentó que Él era el Salvador, vio su muerte, vio su resurrección, lo vio con Él después que resucitó. Y entonces le habla a los demás y nos habla a nosotros que creemos a pesar de no haberlo visto. Y creo que esto es algo muy valorable, ¿sí? Que nosotros estamos creyendo por lo que los discípulos contaron y escribieron y fueron pasando de boca a boca. Realmente fue algo real, porque creo que nada en la historia, por ser un boca a boca nomás, hubiera llegado hasta nosotros si no fuera real. Entonces creemos en Jesús y hemos aprendido a amarlo a pesar de que no lo hemos visto, a pesar de que no compartimos con Él como lo hizo Pedro. Y dice el 8, seguimos, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Acá está hablando de este gozo de la salvación. ¿Vieron cuando
Me imagino, Franco, me vino al pelo el ejemplo. No tenía palabras, pero no podía creerlo, pero esto es una alegría, ¿no? No es un gozo. El gozo es mucho más. Es algo que no podemos explicar, lo que vivimos. Y que seguramente en el medio de los problemas, el gozo de la salvación es cuando tiene que surgir, ¿sí? Este gozo es el que nos sostiene, el que nos da ánimo a pesar de que a nuestro alrededor se esté desmoronando todo. No nos deprimimos y caemos en un pozo en el que no podemos salir, porque tenemos el gozo de la salvación, ¿sí? Es el que nos ayuda a salir adelante. ¿No les ha pasado que han pasado cosas feas y de repente alguien viene igual, pero ¿cómo seguís adelante y se te ve bien a pesar de lo que viviste? Yo hubiera hecho cualquier cosa, estaría desmoronado. Pero esto es algo de Dios, es algo sobrenatural y que no podemos explicar. Este gozo de la salvación dice que es indescriptible, indecible, dice otras versiones, y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Dice ahí, en el 9. La salvación, ¿sí? La meta de nuestra fe es la salvación, que la estamos viviendo ahora, pero que después se va a completar esta salvación. Realmente somos salvos cuando decidimos por Cristo, pero no se queda ahí la salvación. Es todo un proceso, ¿sí? En el que tenemos que cuidar la salvación para no perderla, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, y mientras esto de la fe y del gozo que vamos viviendo, para que nuestra salvación, cuando venga Cristo, ahí se va a ver realmente si completamos, si llegamos, ¿no?, a esta carrera, si tenemos la salvación. Porque si toda la vida hice todo bien, serví al Señor y todo lo que sea, y después, a lo último justo, abandono, me rindo, y viene el Señor, marchamos, ¿no? Entonces es un proceso, es un camino que tenemos que agarrarnos y no soltarnos a pesar de las dificultades. Yo he contado muchas veces que cuando era chiquita, 8 años tenía, en una iglesia que nos llevaban, pentecostal, ahí oraban y hablaban y nos levantábamos la mano. Acá también, ¿no? Pero allá era todo el tiempo y yo de niña imitaba eso. Pero me acuerdo que hice una oración al Señor y estaban hablando de tomarnos de la mano al Señor. Y yo recuerdo que sentí que me agarraba con mis 8 años de la mano el Señor. Sentí que el Señor me agarraba, sentí la mano del Señor que me tocaba y sabía que nunca más me iba a soltar. Podía soltarme yo de Él. Pero creo que en ese momento el Señor empezó la salvación en mi vida y lo recuerdo tan claramente, y eso es una de las cosas que me sostiene, saber que el Señor me tomó de la mano. Y si en algún momento yo me he querido medio que soltar, si en algún momento medio que me he caído, resbalado, el Señor estaba ahí al lado y me levantaba y seguíamos caminando juntos. Entonces, Pedro acá está recordando la salvación. Recuerde cada uno de ustedes el momento en que decidió por Cristo, el momento en que el Señor transformó su vida, que capaz que pudo consagrarla, capaz que aún no pudo consagrar su vida y decirle: Señor, mi vida es para ti, voy a tratar de luchar y hacer todo lo que pueda para agradarte. Capaz que nos falta dar ese paso, ¿sí?, para poder servirle, para poder tener ese gozo completo, para poder tener la salvación completa. Gracias. Me encantó este pasaje, aunque me parecía como que está hablando todo de la salvación y hablaba de la misericordia de Dios y hablaba de la esperanza viva y hablaba del gozo y hablaba de la fe y parecía como que hablaba de muchas cosas, pero está hablando de la salvación en sí, todo esto que implica la salvación. Y Pedro acá les está diciendo, ya sabiendo la situación difícil que ellos estaban viviendo, les está diciendo: a pesar de eso tienen que compartirlo, ¿sí? Así como llegó a ustedes un día el mensaje de salvación, tienen que compartirlo con los demás. No tenemos que ser egoístas, tenemos que compartir con otros esto tan lindo que nosotros estamos viviendo. Bueno, y sigue el versículo 10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos.
a ellos escuchen esto, a ellos solamente se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que servían a ustedes, a nosotros. Y hablaban de las cosas que ahora nos han anunciado, predicando el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo, y que aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. ¡Qué salvación tan grande! ¡Qué importante es esta salvación que los profetas de siglos y siglos antes sabían de ella, conocían, se les había revelado, pero no la vivían, no podían conocer esta salvación, no conocían del amor del Señor, no pudieron vivir nada de esto, solo sabían lo que iba a pasar. Y dice que aún los ángeles, con todo lo que son los ángeles, ellos anhelan contemplar estas cosas. Dice que en Santiago también habla de esto, de que los ángeles anhelan contemplar el misterio de la salvación como un espejo que es puesto en una mesa. Imagínense que para poder mirar hay que inclinarse, ¿no? Que así los ángeles, es la figura que usa, se inclinan para conocer la salvación a través de nosotros, a través de lo que nosotros vivimos y sentimos y hacemos. Entonces, qué importante es esta salvación. Qué importante es que nosotros, que somos salvos, recordemos todo esto, lo que Dios el Padre ya estaba pensando en nuestra salvación, con todo su amor, su misericordia. Envió a Jesucristo, se hizo hombre para que podamos ser salvos, con todo lo que Él sufrió, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda cada día a poder superar las pruebas, a poder superar los problemas, a seguir adelante. Es el que nos recuerda esta salvación tan grande que tenemos que cuidar. No perdamos la salvación, no estemos confiados porque se puede perder la salvación, ¿sí? La Biblia lo dice. Necesitamos realmente trabajar en nuestra vida, cuidarnos de todo lo que nos rodea, de todas las cosas que nos tientan, de todas las cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor y disfrutemos, aprendamos a disfrutarla, porque tal vez somos cristianos salvos pero medios amargados. Ya como que por rutina, vamos, venimos, ya como que tal vez el primer amor, ¿no? Que se habla de cuando este primer amor que no tiene que ser solo al principio, que tiene que durar siempre, que necesitamos experimentar este gozo de la salvación. Nuestra fe, aunque va siendo probada con problemas y dificultades, es para que realmente podamos crecer, como decía hoy, para que realmente podamos aferrarnos más del Señor y vivir esta vida que no es fácil, Nadie dijo que era fácil, los problemas, los sufrimientos son parte de nuestra vida, pero tenemos al Señor de nuestro lado. Esperemos en el Señor, esperemos sus respuestas, confiemos cada día más en Dios. Necesitamos seguir creciendo, ¿sí? Que nuestra salvación siga creciendo, que nuestra fe siga creciendo, que podamos seguir agarrándonos de la mano de Él, no nos soltemos nunca, bien fuerte. El Señor está ahí para levantarnos, como un niño cuando va con el Padre, lo levanta. Siempre cuento este ejemplo porque fue algo que me marcó a mí. Pero bueno, creo que este es el mensaje de Pedro. Les quería dar ánimo para que siguieran confiando en medio de los problemas, de las dificultades, que ellos pudieran seguir viviendo la salvación con el gozo que realmente tiene, ese gozo indescriptible que no se puede decir con palabras, y esta fe que pueda seguir creciendo en cada uno de ellos, y lo mismo es para nosotros. Entonces, para terminar, ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Cómo está nuestra salvación? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Ha seguido creciendo o solamente la hemos dejado estática? Tiene que ser dinámica nuestra salvación, nuestra fe. No podemos quedarnos con las costumbres nada más de lo que hemos aprendido, de lo que vivimos antes. Sí, porque yo, como yo conté recién, cuando era chiquita, el Señor me habló de esta manera y eso marcó mi vida, y cada uno puede contar experiencias del pasado. Pero ¿qué pasa hoy? Viendo estas experiencias, el Señor tiene muchas bendiciones y muchas cosas lindas para mostrarnos, para enseñarnos, pero depende de que nosotros querramos verlas, depende de nuestra disposición, si tenemos un corazón dispuesto, abierto a Él, a seguir creciendo, a seguir buscando de Él, a seguir amándolo. Sigamos orando, sigamos leyendo la Biblia, sigamos congregándonos y sigamos, y tal vez podamos hoy dar un paso más. Tal vez podemos hacer una oración, tal vez alguno necesite reconciliarse con el Señor, ¿sí? Alguno tenga algún pecado, alguno no pecado, pero
se ha dejado estar por muchas cosas, tal vez podemos hacer una oración en esta mañana y volver, ¿sí?, a encaminarnos en la senda, en el camino del Señor, a vivir esta vida que Él quiere para nosotros y que nosotros deseamos, por supuesto, porque hemos experimentado esto. Y tal vez estamos bien y nos hace falta un pasito más, consagrarnos al Señor, dedicar nuestra vida, apartarnos para Él, ¿sí?, decirle, bueno, todo lo que el Señor quiere, que seamos felices, que hagamos pila de cosas, pero Él quiere estar ahí con nosotros. Y nuestras prioridades cambian cuando ponemos al Señor como prioridad, ¿sí? Entonces tal vez necesitamos consagrarnos para dedicarle nuestra vida, nuestras cosas, todo al Señor. Vamos a orar. Cada uno puede hacer la oración que necesite, ¿sí? Y después vamos a orar juntos. Padre, te ruego que en esta mañana hables a cada corazón de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor, de acuerdo al momento en que cada uno pueda estar viviendo. Tal vez pueda ser solo un recordatorio de esta salvación tan linda y de que tenemos que alabarte y ser agradecidos por esta salvación tan grande que nos has dado, Señor, porque una vez abrimos nuestros ojos, nuestro corazón a ti y nuestra vida cambió. Señor, tal vez sea un recordatorio de lo que nos has sacado y a donde podemos estar hoy en ti con esta paz que también solo proviene de ti, Señor. Y te agradecemos por eso, Señor. Pero tal vez necesitemos reconciliarnos contigo, tal vez necesitemos empezar a buscarte de nuevo de una manera especial, Señor. Tal vez necesitemos renunciar a cosas, tal vez necesitemos arrepentirnos de cosas, de pecados, Señor. Yo te ruego que hables en cada corazón, Espíritu Santo, y que obres de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor. Tal vez algunos están empezando a conocerte, Señor. Padre, que realmente puedan conocer lo lindo que eres tú, tu amor tan grande, Señor, y puedas transformar sus vidas, que puedan aferrarse de tu mano, Señor, y no soltarse más, Señor. Y Padre, tal vez necesitemos dar un paso más, necesitamos consagrar nuestra vida, Señor, de verdad, completamente. Padre, que podamos entregarte nuestro tiempo, todo lo que hacemos, nuestros deseos, nuestros sueños a ti, para que los guíes, Señor, y puedas usarnos, Dios. Es una manera de ser agradecidos por tanto que hiciste por nosotros, Señor, por una salvación tan grande, por tu sacrificio, que podamos ser agradecidos, Señor, y dar y servirte, Dios. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, por mi vida también, Dios, que nos hables de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor, y que cada uno pueda dejar en tus manos, Señor, que son las mejores manos, su vida, Señor, en la situación en la que esté. Sabemos que no es fácil esta vida con sufrimiento, Señor, y con discriminación y con tantas cosas, pero sabemos que tenemos lo mejor. La salvación es lo mejor que podemos tener, Señor, como seres humanos. Es lo que le da sentido a nuestra vida, Señor, lo que le da propósito. Por eso queremos, Señor, dejar nuestras vidas en tus manos una vez más. Tal vez lo hemos hecho muchas veces, pero no viene de más hacerlo otra vez, Señor, y dejarnos nuestras vidas en tus manos para que dispongas y hagas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, Señor. Te necesitamos, Señor. Realmente, en medio del mundo en el que vivimos, sin ti, Señor, estaríamos muy mal. Gracias por esta salvación, porque podemos ser felices, porque podemos tener este gozo, Señor, que solo proviene de ti, Señor. Ayúdanos a seguir cambiando, ayúdanos a seguir creciendo y a recordar cada día, Señor, este sacrificio que hiciste, que no sea en vano, Señor, el sacrificio que hiciste en nuestras vidas, que nuestras vidas puedan agradarte a ti de tal manera, Señor, que podamos ser transformados y que cuando llegue el día, Señor, obtengamos esta salvación, Señor. Que pasemos las pruebas, Señor, para ser salvos completamente, Señor, el día que tú vengas para poder reencontrarnos contigo. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos ver la vida de Pedro, un hombre transformado, Señor, y así como transformaste la vida de Pedro, la de Pablo, la de tantos siervos tuyos, puedes transformar nuestras vidas y puedes usarnos a cada uno de nosotros. Tú eres el mismo Dios de ellos como de nosotros, Señor, así que confiamos, Señor, en que puedes hacer la misma obra, Señor, en nuestras vidas.
Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, y que podamos seguir meditando en ella, que podamos seguir leyendo, Señor, y aprendiendo más de ella, de ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La semana pasada Andrea predicó sobre el capítulo 1 y vimos hasta el versículo 12 de Primera de Pedro, en donde hablamos sobre la salvación y sobre todo la salvación como la causa del gozo permanente. Recuerden que lo que Pedro va a hacer es animar a los cristianos que están sufriendo a causa de ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba como emperador en ese entonces? ¿Quién estaba como emperador en el tiempo en que se escribe la carta de Pedro? Nerón. ¿Y por qué se caracteriza Nerón? Quemó una buena parte de la ciudad, ¿sí? Porque tenía sus propios proyectos arquitectónicos. ¿Y qué hizo? ¿Le echó la culpa a quiénes? A los cristianos, ¿sí? Bien, entonces, en los tiempos de Nerón se le ocurre quemar una buena parte de la ciudad y decide echarle la culpa a los cristianos, porque además ya había prejuicio contra los cristianos, por ser cristianos, ¿sí? Entonces era mucho más fácil aceptar que los cristianos eran los culpables, esa gente extraña, rara y medio que hace cosas que van contra las culturas del Imperio Romano, ¿sí? Era mucho más fácil aceptar que ellos habían sido los culpables de ese gran incendio de Roma. Entonces todo eso hace que empiece a haber una persecución de los cristianos. Entonces Pedro les escribe a esta gente diciéndole a estos cristianos, ánimo, ¿tá? Y empieza hablando de la salvación como la fuente del gozo de todo cristiano. Mire, la verdad es que lo que Dios no nos pide es que estemos alegres siempre, pero lo que sí nos pide y lo que nos recuerda es, por más que las cosas estén difíciles, por más que los persigan, por más que los quieran poner en el circo romano y los quieran matar ahí y exponer a las bestias del circo romano, y que lo peor de todo, hay gente alrededor celebrando eso, ¿sí? Por más que todo eso, ustedes acuérdense de que son salvos y sientan el gozo de la salvación. Mantengan firme su esperanza y que esa esperanza los fortalezca, ¿no? Entonces habla de la salvación, es una exposición hermosa sobre la salvación, y lo que vamos a ver a continuación es precisamente la consecuencia de ese primer discurso acerca de la salvación. Ahora, como consecuencia de la salvación hay varias cosas que ocurren. Hoy justo hablábamos en la escuela dominical, cuando mencionábamos los artículos de fe, hablábamos de la justificación, la regeneración y la adopción, ¿sí? La justificación es el acto divino, ¿sí? Mediante el cual Dios nos declara justos, nos hace inocentes. La justicia de Jesucristo se coloca en nosotros, ¿tá? La regeneración es también un acto de Dios, es simultáneo, esto ocurre en el mismo momento, ¿sí? En que somos convertidos, en donde no solamente somos declarados justos, no es que Dios dice, sí, sos justo, y te deja ir como viniste, no, sino que además somos capacitados, somos hechos justos, somos nuestra manera de pensar y de ver la vida se transforma, somos hechos nuevas criaturas, ¿sí? Y somos capacitados para vivir en justicia por medio del Espíritu de Dios. Y finalmente la adopción, somos recibidos como hijos, ¿sí? No somos hijos antes, somos recibidos como hijos en el momento en que somos adoptados, ¿sí? Como hijos de Dios. ¿Tá? Bien, eso es. Ahora, obviamente, una consecuencia, cuando hablamos de regeneración, una consecuencia de la salvación es que el ser humano tiene una nueva naturaleza, ¿verdad? Dice, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos una nueva ¿qué? Naturaleza, había dicho yo, pero vida sirve también, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar leyendo a partir del versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro, ¿sí? ¿Tienen ahí Primera de Pedro 1:13? Por tanto, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor
todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues, capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Yo les voy a pedir que juntos leamos a coro el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Pedro. ¿Sí? A la voz de 3. 1, 2, 3. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una vez más. 1, 2, 3. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien, un pasaje precioso de Pedro, y la verdad que entre más lo estudiaba decía, pues de acá puedo sacar como 5 prédicas, ¿sí? Pero ya habíamos asignado los pasajes, así que continuamos ahí. Le hicimos frente a Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el 2, versículo 3. Lo primero que se nos dice es un llamado de atención. Es un imperativo, o sea, una orden, ¿verdad? Lo primero que se nos dice en el versículo 13 es, por tanto, ceñid ¿qué? ¿Los lomos de qué? De vuestro entendimiento. No es ceñid, cíñanse los lomos, ¿eh? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Leámoslo todo, ¿sí? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, versículo 13. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bien, esta primera frase, cíñanse los lomos de su entendimiento, lo primero que nos llama la atención, está hablando de vestirnos, de ponernos algo, de vestir nuestros lomos, es decir, ponernos una ropa encima. Pero no de ponernos nosotros físicamente una ropa, sino ceñir los lomos de nuestra razón, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, ¿sí? Ahora, es interesante porque esta frase se usaba popularmente, era un equivalente a algo así como arremangarse para hacer algo, ¿no? Es como prepararse para hacer una tarea pesada, una tarea dura, ¿no? Ahora sí, prepárense, vístanse, es como ponete en la ropa de trabajo para hacer algo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que vestir? ¿Qué es lo que tenemos que preparar para hacer un trabajo fuerte? ¿Qué? El entendimiento, ¿sí? Nuestra mente, nuestra razón. Lo que está diciendo Pedro en este versículo es que hay que estar dispuestos a hacer una ardua tarea intelectual. ¿Para qué? Específicamente, ¿con qué nos preparamos? ¿Qué estudiamos? Estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la salvación que viene a través de la palabra. Miren cómo empieza y cómo termina. Termina diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Acá la palabra va a adquirir un cierto protagonismo como el medio a través del cual nosotros conocemos la salvación, ¿sí? Por supuesto que ahora también van a ver a Jesucristo ahí en acción, y me encanta porque este pasaje habla de Jesucristo de una manera tremenda, ¿sí? Pero acá vamos a hacer énfasis en que nuestra razón tiene que ponerse a disposición, tenemos que estar listos para hacer una tarea. Es decir, básicamente lo que está diciendo es, no traguen entero, ¿sí? No traguen entero.
piensen, yo el otro día veía el partido de Perú contra un cuadro ahí, no me acuerdo cuál, y Gareca, es el técnico, les decía, piensen, cuando metían así la pata, y ustedes saben que Uruguay es un cuadro que no puedes meter la pata con Uruguay, porque, ¿sí? Piensen, les decía, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo Pedro, sin ánimo de sacar en cara nada, es lo que está diciendo Pedro a esta congregación, a la iglesia. Piensen, les dice, piensen. Es importante que ustedes razonen la fe, que ustedes entiendan la fe, para que ustedes puedan incorporarla, para que ustedes puedan hacerla propia. Piensen las verdades bíblicas, no solamente se dediquen a escuchar sermones en YouTube, no solamente se dediquen a escuchar los sermones del pastor, razonen la Biblia, por eso sigan la lectura. Pregunten, razonen la Biblia, háganle preguntas, traten de entenderla, cíñanse los lomos de su entendimiento. Prepárense para entender las verdades que son preciosas porque nos traen salvación. Es lo que está diciendo Pedro, entonces eso es lo primero. Y después enseguida viene con otro imperativo, sean sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Ser sobrio sería lo contrario de estar borracho, ¿verdad? De estar ebrio, sobrio. Antónimos, ¿sí? Ahora, lo que dice al ser sobrios, seguimos manteniéndonos en lo mismo, ¿sí? Es mantener un juicio equilibrado. Vivan de una manera sobria. No sean personas que se dejen gobernar por sus impulsos y por sus deseos. Es más, no se dejen gobernar por las modas que aparecen ahí. ¿Saben? Algo muy triste del pueblo evangélico. A mí me da tristeza del pueblo evangélico eso. Que el pueblo evangélico somos ovejitas en muchos sentidos. Una de esos sentidos en los que somos ovejitas es que nos dejamos llevar por cualquier cosa. Aparecen modas a cada rato en el pueblo evangélico. Modas de que, bueno, no sé, por un tiempo era la risa santa, después el vómito santo, después no sé, un montón de cosas. Modas y que están, aparte, que no hay manera, que no tienen ningún sustento, ningún fundamento en la Biblia. ¿Sí? Entonces, tenemos que vivir de una manera sobria, no dejándonos gobernar por nuestros impulsos y sobre todo no yendo detrás de cada moda que aparece. ¿Sí? Tenemos que vivir de una manera sobria, de una manera con un juicio equilibrado. En tercer lugar, en este mismo versículo, se nos dice que tengamos que poner o tener la esperanza ¿en qué? Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Y acá me llama mucho la atención este concepto que es tan cristiano, que forma tan parte de nuestra naturaleza, que es la esperanza. ¿Sí? Hay varios conceptos que son mucho más que conceptos, son valores. ¿Sí? Son valores que forman parte del reino de Dios y de nuestra naturaleza como cristianos. La primera de ellas, que a mí me gusta mucho, es la libertad. La libertad es inherente a la vida del cristiano. El creyente es libre, ¿amén? La Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿En usted habita el Espíritu de Dios? Amén. Entonces somos libres. Amén. ¿Sí? Somos libres. Como cantarían los peruanos en el himno nacional. Somos libres por siempre. Somos libres. Somos libres por siempre, seamos lo siempre. Y lo que me llama la atención de este himno es que no dice, somos libres solamente, sino que exhorta al pueblo a mantenerse libre. Y me llama la atención porque hay un pasaje bíblico en donde se nos exhorta a mantenernos libres. Dicen, permanezcan en la libertad que han recibido, que les ha sido dada. O sea que la libertad no es solamente una cuestión que recibimos y como que estamos ahí en la libertad. Es algo que nosotros ejercemos, es algo que nosotros experimentamos y es algo que nosotros cultivamos. Pero asimismo, acá Pedro nos dice que podemos experimentar y ejercer la esperanza, mantenernos firmes en la esperanza. Y este es el otro concepto que me maravilla. Porque como cristianos no vemos la vida igual que cualquier otra persona. Porque tenemos una esperanza que está más allá de las circunstancias de esta vida. ¿Amén? Tenemos una esperanza que está más allá de cualquier cosa que pudiera ocurrirnos. Por eso acá decían, ¿no? Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, en ti confiaré. No temeré a 10 millares
a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos nuestra esperanza puesta ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, nuestro Señor. Y nuestra esperanza no está solamente en alguien que murió, porque esto es importante en Pedro ahora, sino en alguien que resucitó de entre los muertos. Y es el primogénito de la resurrección. Es decir, que va a ser el primero, es el primero que resucitó. Eso significa que detrás de él venimos nosotros a vivir una vida eterna. Tenemos una esperanza indiferentemente de cuál sea la situación por la que nosotros estemos atravesando, tenemos esperanza. Y saben lo importante que es tener una esperanza, lo importante que es tener un norte, porque el día que perdamos el norte, entonces estaremos perdidos. Voy a seguir. Podría seguir solamente con este versículo, pero voy a seguir, ¿sí? Bien, la siguiente sección, esta primera sección, es la de prepararse para trabajar, la de prepararse para hacer una tarea, vestirse, ceñirse los lomos de nuestro entendimiento, ¿sí? De ser sobrios, con mantener un juicio equilibrado y finalmente poner nuestra esperanza en la gracia que nos va a ser dada cuando Jesucristo se manifieste, ¿sí? Ahora, la segunda sección de este pasaje nos habla de la vida con y la vida sin Cristo, ¿sí? Vamos a leerla. Vamos a leer hasta el versículo 25, a partir del versículo 14. ¿Sí? Es una sección grande, como vieron. Como hijos obedientes, versículo 14, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, entonces hablemos, en primer lugar, podemos, en esta sección, que es la vida con y sin Cristo, como yo les decía, de acá se pueden sacar 3 prédicas, fácilmente, ¿sí? Pero vamos a hablar de 3 partes importantes en esta sección. La primera de ellas, no necesariamente están en orden de cómo aparecen, pero la primera de ellas, hablemos acerca de la naturaleza de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es Redentor y Señor. El versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que está diciendo acá es que no se compró nuestra salvación con oro o plata, sino que nuestra salvación se pagó con un precio muy alto, que es la sangre de Cristo Jesús. Y acá se nos presenta a Jesús como aquel que pagó el precio de nuestra libertad. Eso es lo primero que nosotros sabemos de Cristo. ¿Amén? Es decir, no fue por nuestros propios méritos, no era porque nosotros éramos muy buenos, de hecho no nos vamos a salvar por ser muy buenos. ¿Vieron cuando todos sabemos acá, y seguramente que a todos nos pasó en algún momento, que le predicamos a alguien y esa persona dijo, sí, yo de hecho escuché un poco más, ¿no? Decía, no, pero eso, a mí me parece que eso es para la gente mala. Como que la religión, decía, ¿no? Como que de esa religión es para la gente mala, la gente que necesita, digamos. Yo la verdad es que no le hago nada a nadie, ¿sí? Y la verdad es que eso no va a ser un argumento delante de Dios, ¿sí? No se trata de ser buenos, se trata de haber aceptado
el sacrificio del Señor Jesús. Se trata de haber aceptado que Dios dio a su Hijo. ¿Por qué? Si se tratara solamente de ser buenos y de intentar no hacer lo malo a nadie, no hubiera sido necesaria entonces el sacrificio de Jesús. No podemos invalidar el sacrificio de Jesús diciendo, porque yo soy bueno. No necesito de Jesús. Es muy fuerte si te pones a pensarlo. Es muy soberbio. Entonces, acá se trata de que Jesús es el que compra nuestra libertad. Acá se trata de que Jesús, por medio de su sangre y su sacrificio, es el que paga el precio por nuestra libertad, por nuestra justificación, por esa declaración que Dios hace y dice, sos inocente y sos mi hijo y vas a ser justo. Eso costó la sangre de Jesús. Y Pedro lo expone acá para decir, ojo, que miren que esta salvación que ustedes tienen no es algo barato, no es un regalo barato, no es una baratija, no es una billutería, no es algo que compraste en Todo Moda o no sé, en algún lugar de estos donde venden cosas baratitas para las mujeres. No es algo comprado, no es una baratija, es lo que estoy diciendo, no es algo barato esto que es la salvación. No es algo que le sobró a Dios y nos dio. Se compró y se pagó muy alto y el precio fue la sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? Es eso. Bien, entonces Jesús como redentor y como emancipador. También tenemos a Jesús presentado aquí como la personificación del propósito de Dios. Versículo 20 dice así, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Cuando aquí dice antes de la creación del mundo, entiéndase que la palabra mundo aquí no es la palabra geos, ¿sí? No está hablando del planeta Tierra, sino que está hablando de la palabra cosmos, que es el todo, ¿sí? Es decir, la creación del todo. Porque hoy nosotros decimos, la creación del mundo, pero antes se creó otra cosa y no. En realidad él está hablando de la creación de todo. Desde antes de la fundación de todas las cosas, ¿sí? Dios ya tenía preparado a su Hijo para la salvación. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Un comentarista, William Barclay, señala esto que me llamó mucho la atención. Nosotros usualmente pensamos que, primero que todo, Dios es creador, ¿sí? Pero la realidad es que antes de la fundación del mundo, Dios ya era el Dios salvador, ¿sí? El Dios redentor, ¿sí? Y es interesante esto, ¿no? Y es interesante también porque si nosotros colocamos a Jesucristo antes de la creación de todas las cosas, entonces Él no es creación. Es un buen punto para debatir con los que creen que Jesús efectivamente es una creación más de Dios, ¿sí? Bien, ahora sí. No vamos a hablar de Trinidad hoy, no es Él. He presentado entonces a Jesús como la personificación de los propósitos de Dios, del propósito salvador de Dios, ¿sí? Y también es presentado como no solamente el Cordero, sino aquel que resucitó y venció. Versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, ¿sí? Y también me llama la atención porque a veces hacemos mucho énfasis en la muerte de Jesucristo, pero nos olvidamos de que Jesucristo resucitó y que hay victoria en Cristo Jesús. ¿Amén? Bien, porque el Señor nos dio victoria. ¿Amén? O sea, no solamente murió, no es solamente el Cordero inmolado en la cruz. El Señor es el Dios victorioso que se levantó de entre la muerte, dándonos la victoria ¿sobre qué? Sobre el Hades, sobre la muerte, ¿sí? Dándonos la victoria sobre la muerte y asegurando nuestra vida eterna. Somos vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, resucitó y venció, ¿sí? Venció, Cristo venció, ¿sí? Él venció. Y por ende nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, ahora vamos a hablar de la vida sin Cristo y la vida con Cristo. Primero nos presenta Pedro acá la vida sin Cristo. En el versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dos características de aquellos que viven sin Cristo. La primera de ellas es que llevan una vida de ignorancia.
Es decir, ignoran lo que Dios ha hecho por ellos, pero no solamente no lo saben, sino que además viven, en nuestro caso, no podríamos decir que no lo sabemos. El problema sería vivir como si no lo supiéramos. Vivir como si el problema del ser cristiano es que ya sabemos lo que sabemos. No podemos saber, ¿sí? No podemos desconocer aquello que ya sabemos. Si hemos avanzado, si hemos crecido algo en la fe, eso ya lo sabemos y somos responsables de aquellos que sabemos. Y Pedro está diciendo, no vivan como vivían antes, cuando vivían en sus deseos y cuando eran ignorantes. No hay manera de que un cristiano viva desconociendo lo que ya sabe. Por eso es importante que usted venga a las reuniones, preste atención y no sea solamente un oidor olvidadizo, sino que sea hacedor de esto que ha aprendido. ¿Sí? La distancia, algunos dicen, ¿no? La distancia más larga, el recorrido más largo, ¿sí?, para el crecimiento espiritual está, algunos dicen, entre la mente y el corazón. Yo no diría así, ¿sí? Yo diría entre el oído y las acciones. ¿Sí? Y esa es la distancia que tenemos que recorrer para crecer en la gracia. No ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. ¿Saben cómo se aprende más? Haciendo. Es la mejor manera de aprender. Hoy ustedes escuchan y probablemente la semana que viene ustedes se olviden de por lo menos el 70% de las cosas que hoy se les dijo acá. ¿Sí? Pero tratemos de convertirnos en hacedores de aquello que aprendemos. Por otro lado, aquel que vive sin Cristo vive según y dominado por sus propios deseos. Otro problema, algo que no puede pasar con el cristiano, y digo no puede, como poder puede, ¿no? Todo el mundo siempre hacemos ese chiste, ¿no? Poder puede, ¿sí? Está bien, sí, poder puede. No debería, ¿sí? Algo que no concibe ningún libro de la Biblia de un cristiano, ningún libro del Nuevo Testamento, porque hablemos más propiamente, ¿sí? Cristianos, Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, no podemos, sepa usted que no se puede hablar de iglesia y cristianismo en el Antiguo. Todavía no había iglesia, todavía no había cristianos, ¿sí? En el Nuevo, ¿sí?, ningún cristiano, ningún libro del Nuevo Testamento concibe a un cristiano como una persona que hace lo que se le planta, lo que se le antoja. ¿Sí? Si usted vive según su propio criterio, de hecho en el Antiguo Testamento tampoco, no seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios, ¿no? Si uno ama a Dios, uno vive en obediencia. Por eso dice, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Por eso, como padres, es importante que le enseñemos la obediencia a nuestros hijos para que ellos aprendan a ser obedientes. ¿Sí? Si no saben ser obedientes a la figura paterna, que es la que tienen como visible, ¿cómo después les vamos a pedir que sean obedientes a Dios? ¿Sí? Ahora, nosotros, principalmente, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a ser obedientes? Siendo nosotros obedientes. El ejemplo, ¿verdad? Siempre, como padres sabemos que el ejemplo es muy importante, que tiene que haber una coherencia entre lo que le enseñamos a nuestros hijos y lo que nosotros practicamos y vivimos, porque ellos van a ser los primeros que nos van a decir, pero mi papá, pero mi mamá, esto, y me dice a mí, y mientras estén bajo nuestro cuidado y responsabilidad, y les metamos la pesada, quizá nos hagan caso, pero después en algún momento van a decir, cuando puedan hacer la suya, van a hacer la suya. Porque vieron que sus padres decían que no, pero hacían la suya. ¿Sí? Ahora, nosotros, como cristianos, no podemos vivir una vida haciendo nuestra voluntad a discreción. ¿Sí? Vivimos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, una vida sin Cristo es la de aquel que solamente sigue y hace lo que se le antoja. Vive detrás de sus propios deseos. Eso es la vida sin Cristo. ¿Está? Por otro lado, una vida sin Cristo es, ya está, terminamos con la vida sin Cristo, una vida de ignorancia y una vida dominada por los deseos. Ahora, una vida con Cristo, como decíamos al principio, y esto en varios pasajes, del 14 al 16 dice así, como hijos, otra vez, ¿qué? Obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, y esto me gustaría que lo podamos leer todos juntos, versículo 15 y 16, leámoslo.
1, 2, 3. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Otra buena es acá. Me encanta ver a los escritores del Nuevo Testamento citando pasajes a los escritores del Nuevo Testamento citando pasajes del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí hay una corrientilla que dice que el Antiguo Testamento a partir del Nuevo no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer todos, ahora lo vamos a hacer, agarramos a partir de Malaquías para atrás, rompemos la Biblia y nos quedamos solamente con el Nuevo Testamento. ¿Porque para qué? Porque ¿para qué? Claro, entonces no, nosotros vemos que los escritores del Nuevo Testamento citaban al Antiguo porque era su Biblia. Y lo que nosotros sí tenemos que aprender a hacer, hermenéutica, clase, lección los domingos, estamos hablando de hermenéutica, lo que sí tenemos que aprender a hacer es interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Eso sí. Y es genial porque precisamente escritores del Nuevo Testamento ya nos hablan directamente de cómo interpretaban pasajes importantes del Antiguo Testamento. Genial. Bien, ahora avancemos. Entonces, una vida con Cristo es una vida de obediencia y santidad. Vivimos en obediencia y santidad. Me encanta que diga sed santos porque está difícil. Y algunos se atreven a decir, no se puede. Pero si no se pudiera, entonces estaría mal que la Biblia nos pidiera que seamos santos. Porque ¿cómo puede ser que Dios nos pida algo que no se puede? Si Dios es justo. ¿Cómo nos va a pedir algo que no se puede hacer? Eso no sería injusticia. Pero la verdad es que la santidad lo voy a explicar así. La santidad es una consecuencia de nuestra salvación. Es una consecuencia de esa renovación, de esa regeneración, de esa nueva vida que empezamos a vivir. La santidad es una consecuencia de permanecer en esa nueva vida, de permanecer en esa relación con Dios. Y por supuesto que sí implica, y esto es importante tenerlo en cuenta, implica que yo haga ejercicios, es decir, que yo ejercite algo que Dios me ha dado que se llama dominio propio. Dominio propio. Es decir, que la santidad es algo que Dios hace en mí, pero que también exige de mí mi voluntad. Cuando nosotros decimos tu voluntad hacen ellos, lo que estamos diciendo es mi voluntad, yo te la entrego a vos. Es básicamente de lo que hablábamos al principio cuando hablábamos de la vida sin Cristo. No es el que hace lo que se le antoja, es el que vive con Cristo, es el que hace la voluntad de Dios, es el que somete su voluntad a la voluntad de Dios. No es solamente una cuestión de si es lógico, si está bien o no, desde mi punto de vista, sino si es la voluntad de Dios o no. ¿Cierto? Si Dios dice no lo hagas, ¿qué hay que hacer? No lo hagan. No hagan como Pablo. ¿Vieron qué hacen nuestros hijos? Uno dice, no lo hagas, hijo. Y uno les habla bien y bonito, ¿no? Y le dice, no, hijo, no hagas esto, ¿no? Pero allá va él. Y sigue, y sigue, y sigue. Isma, no te quiero poner en penitencia, mi amor, porque no es que a los padres a uno le guste poner en penitencia. A ningún padre le gusta poner en penitencia a su hijo, ¿no? No, a uno no le gusta ponerlo en penitencia. Realmente no le gusta. No es algo que uno saque un beneficio de eso, ¿sí? No lo hagas, mi amor, no lo hagas. Porque aparte hay que enojarse y todo eso y está feo, ¿no? No necesariamente hay que enojarse. De hecho, la idea es poder llegar a la penitencia antes de estar enojado, porque cuando uno pone la penitencia enojado ya uno es más violento. ¿Sí? Entonces, no lo hagas, hijo. No, y allá va, él va. Y sabe que va a terminar en penitencia, pero lo sigue haciendo. Eso es la frase, me encanta la frase que Dios usó para Pablo. Dijo, deja de darle patadas al aguijón. Te está lastimando, muchacho. ¿Sí? Las cosas, ¿no? Las patadas para atrás. Deja de darle patadas al aguijón porque el único perjudicado acá sos vos. Deja de hacer lo que sabes que está mal. Porque sabes que vas a terminar mal. Una vida de obediencia y santidad. Sed santos porque Dios es santo. Es una cuestión de naturaleza. Si Dios habita en vos, Dios es santo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Quién tiene el Espíritu Santo en su vida?
Levante la mano y dígame, amén, hermano, amén, gloria a Dios. ¿Sí? Todos tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Por ende, somos templo del Espíritu Santo. Por ende, tenemos que ser cuidadosos de nuestra vida. Hermanos, lo que decimos, lo que sale de nosotros, lo que decimos, lo que hacemos, a dónde vamos, lo que pensamos, todo eso está saliendo del templo de Dios. Seamos cuidadosos. ¿Sí? No podemos ser más cuidadosos de este edificio que de nuestra vida. No podemos ser más cuidadosos de este púlpito que de nuestra vida. No podemos ser más cuidadosos del libro, del forro que tiene, del estuche que tiene mi Biblia, que de la Biblia misma, por el hecho de que es un estuche que está en mi Biblia. Entonces, ay, es el estuche de mi Biblia, está santificado. No. ¿Sí? Mi vida es valiosa porque en mí habita el Espíritu Santo de Dios. Y lo que yo hago, lo que yo digo, a donde yo voy, lo que yo pienso, lo que yo miro, todo eso es algo que yo estoy haciendo con algo que ha sido comprado por un precio muy alto y ha sido consagrado para Dios. Nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. ¿Amén? Muy bien. Finalmente es una vida de reverencia. Bueno, es lo mismo que estoy diciendo. Nosotros tenemos que tratar nuestra vida y hacer todo lo que hagamos con reverencia a Dios. ¿Sí? ¿Vieron cuando Pablo dice, cuiden con temor y temblor su salvación? Cuiden con temor y temblor su salvación. Es decir, sean reverentes. Ustedes están tratando con algo que no les pertenece, con algo que ha sido comprado, otra vez lo digo, con un precio muy alto que es la sangre de Jesucristo. Algo que le pertenece a Dios. Sus vidas les pertenecen a Dios. Dios las compró. Trátenlas bien. Trátenlas con cuidado. No hagan uso y abuso de su vida. No digan, es mi vida, yo la vivo como quiero. La típica adolescente, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hay personas que son adolescentes toda su vida. Es mi vida, yo hago lo que quiero. Déjame. No me digas cómo vivir mi vida. ¿No? No. Si somos cristianos no podemos pensar así. Finalmente, es una vida de amor fraternal. Es la consecuencia necesaria de una vida santa. Juan Wesley lo decía, la santidad es social. La santidad es social, no se vive solamente en el monasterio allá alejado. Alguno dice, yo me enojo y hablo mal a la gente, pero yo estoy bien con Dios. Yo oro todos los días. No. La santidad se vive en el trato con el otro. Como nosotros tratamos al otro, es una evidencia de lo que hay dentro de nosotros. No tratemos de engañar a nadie, ¿sí? Y menos nos engañemos a nosotros mismos. Nuestra vida, nuestro trato con los demás es una evidencia de nuestra vida, de nuestro trato, de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es mi relación con los demás? Mi relación con Dios probablemente sea muy similar. Una vida de obediencia y santidad es la vida de la vida con Cristo es una vida de obediencia y santidad, es una vida de reverencia y es una vida de amor fraternal. Ahora tenemos los versículos 2, 1 al 3. Y allí tenemos la conclusión de todo esto, ¿sí? Y acá terminamos. Dice así, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bien, acá está clarísimo. Lo primero que me llama la atención es que la palabra desear acá no es una palabra común y corriente. Es la misma palabra que la Septuaginta usa para, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sí? Asimismo, esta misma figura se hace más grande cuando nosotros vemos que se habla de un niño recién nacido. Ayer, justo en los jóvenes, se hablaba de este pedacito del pasaje. ¿Cómo es un niño recién nacido? ¿Qué hace? Esencialmente, come, duerme, hace sus necesidades. Y cuando necesita algo, llora. Y cuando no se lo dan,
Bien, algo que sí ocurre con los bebés, ¿sí? Es que no piden nada que no necesiten. Si llora, bueno, a veces puede ser, pero ya es cuando más avanzadito, ¿no? Ya no está en el bebé recién nacido, porque acá está hablando de los recién nacidos, ¿sí? Ya cuando avanza un poquito más puede ser un poquito de maña. Ahora, un bebé recién nacido no llora si no necesita algo, ¿sí? Y lo que nos está diciendo es, desead como niños recién nacidos. Otra particularidad de un bebé recién nacido es que no come 3 veces al día, ni 4. ¿Sí? Come cada 2, 3 horas. Realmente le gusta la leche. Porque la leche tiene todo lo que ese bebé necesita para crecer sano. ¿Sí? Ahora, vieron que Pedro está diciendo, deseen, no les está diciendo, ojalá que ustedes puedan sentir lo mismo que siente un bebé. No. Está diciendo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿De qué está hablando cuando dice la leche espiritual no adulterada? La palabra. Está hablando de la palabra. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Bueno, antes de eso dice, desechando, es un ando, ¿no? Es algo que se está haciendo constantemente, es una acción que se está realizando, ¿sí? Desechando, pues, toda malicia. Cuando hablamos de malicia o maldad, ¿no? Cuando se hace algo con maldad. ¿Vieron que haces algo, pero con una segunda ahí, con una intención de daño, ¿sí? Desechando toda malicia, eso es lo primero. Segundo, dice ahí, todo engaño. Hacerle creer algo a alguien que no es real, que no es verdad, ¿no? Es el engaño. Me llama la atención la palabra engaño y que me encanta que Pedro use esta palabra. ¿Por qué? Porque no está hablando de mentir, está hablando de engañar. Muchas veces se puede engañar sin mentir. Muchas veces se puede engañar solamente escondiendo pedacitos de la verdad. ¿Sí? Manipulando la información se puede engañar. ¿Sí? Y el engaño necesariamente también es manipular al otro para hacer que crea lo que yo quiero que crea. Ojo con eso, porque acá claramente Pedro está diciendo, deséchenlo, sáquenlo. Eso no va en la vida de un cristiano. ¿Está? Malicia, engaño, hipocresía. Es alguien que pretende ser algo que no es. Aparenta, le hace creer a los demás que es algo, no es solamente hacerle creer a alguien una situación o algo, sino es alguien que pretende, se hace ver como alguien que en realidad no es, que no muestra su verdadera cara, ¿sí? Eso es la hipocresía. Desechémoslo. También vale la pena hacer la siguiente aclaración que la hacíamos ayer, ¿no? Desechar la hipocresía no necesariamente es no ser diplomáticos. No es lo mismo, ¿sí? Porque hay personas que dicen, yo soy sincero, y en realidad lo que hace es que le habla mal a todo el mundo. No, eso no, ¿sí? Podemos ser sinceros, mostrarnos cómo somos, decir la verdad, pero con buenas maneras, ¿sí? Como dice, creo que es Pablo que dice, que vuestra amabilidad sea conocida por todos, ¿sí? Es decir, sean amables, ¿sí? Sean amables. Y esto me llama la atención que lo diga la Biblia, ¿no? Porque uno parece que la cortesía y todo eso fuera como cosas más de los cortesanos. Después de eso, viene desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia. Otro es enojarse con el otro porque tiene algo, ¿no? Eso es algo ridículo y es algo que se ve generalmente en los niños, pero es tremendo cuando aparece en gente grande. Y sobre todo, no debería aparecer en cristianos, ¿sí? Enojarse con el otro porque tiene algo, entonces yo digo, se compró Champions, ahora yo me voy a comprar Championes mejores que eso. Sí, espero que se le rompan, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces envidia, ¿qué más sigue después de envidia? Y todas las detracciones, algunos tienen calumnias, algunos tienen injuria. Básicamente es hablar mal de una persona, es tratar de dañar la imagen de una persona diciendo cosas de esa persona, ¿está? Una persona cizañera, ¿sí? Eso no hay que hacerlo, dice la Biblia, ¿está? Si alguien hace algo malo, déjenlo solito que caiga por su peso. Muy bien. Entonces, deseen, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se desecha todo esto? ¿Cómo se vive una vida con Cristo? ¿Cuál es la causa y la consecuencia de una vida con Cristo? La salvación.
La salvación es la causa de una vida con Cristo porque somos salvos y Dios nos ayuda, nos capacita para vivir una vida con Cristo, pero también es la consecuencia porque la salvación es algo que se cuida, es algo que se mantiene, es algo que se puede perder y por ende es necesario mantenerlo. Es como, yo digo, ayer ponía el ejemplo de cuando se da un regalo, en la escuela dominical a veces te dan un regalo, te regalan una planta y te dicen, mira, la salvación es como esto, es una planta que te regalan, es tuya, pero tenés que cuidarla porque si no se va a morir. ¿Sí? Eso es la salvación. Por eso Pablo escribe muy bien, cuiden con temor y temblor su salvación, mantengan su salvación, no piensen que es algo que les dieron y que ya está y ya lo tienen, sino que lo pueden perder, lo pueden descuidar, se puede marchitar la salvación. Sí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y la idea es que a través de la palabra nosotros podamos crecer, podamos tener todo lo que necesitamos, que deseemos de tal manera la leche, la palabra, ¿sí? Esta leche espiritual, ¿sí? Que realmente podamos crecer, que podamos tomar de ella todo lo necesario. Y una cosita más que voy a comentar acá. Me encanta que diga la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es una leche no diluida, no es una leche diluida en agua. ¿Sí? No es una leche con impurezas. Es decir, que tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ver cómo es realmente la palabra, depurarla de cualquier otra enseñanza que pudiera no ser bíblica, ¿sí? E ir y realmente ver qué es lo que la Biblia nos enseña y nos dice, y crecer a través de ella. Y el propósito de todo esto es que podamos crecer. Esto también es importante, ayer lo señalábamos, ¿sí? Lo señalaba Miguel en realidad, es que podamos crecer. O sea, acá no está diciendo que seamos siempre bebés, lo que está diciendo es que deseemos como bebés. Es un símil, ¿no? Es una comparación, ¿sí? Pero tenemos que crecer. Pablo le recrimina, no me acuerdo si era a los tesalonicenses, no me acuerdo bien, pero les recrimina cuando dicen, les tengo que hablar, les tengo que dar leche, no como a niños, no como a gente espiritual, lo que está diciendo. O sea, le está diciendo, no crecieron nada, muchachos, vamos arriba. ¿Sí? Es decir, no siempre vamos a ser niños espirituales y está bien. Tenemos que crecer, pero la manera de crecer es alimentándonos correctamente por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, conclusión. ¿Qué vida vamos a vivir? ¿Vamos a vivir una vida que ignora que Jesús es el Señor, que ignora la salvación de Dios? ¿Una vida de alguien que hace lo que se le antoja? ¿O vamos a vivir la vida de aquel que reconoce a Jesucristo como Señor y Redentor, que sabe que resucitó de los muertos, que venció y que va a volver a juzgar las obras de cada uno? Y vamos a vivir esa vida con Cristo, que es una vida de obediencia y santidad, una vida de reverencia, una vida de amor fraternal. ¿Qué vida vamos a vivir? ¿Qué vida estamos viviendo? Capaz que estamos viviendo una vida con Cristo, pero todavía hay cosas que necesitamos desechar. Capaz que todavía hay alguna cosa de esas que están en la lista ahí que mencionamos recién. Envidia, hipocresía, ¿qué más será? Engaño. Por supuesto que si fuéramos a toda la lista de todas las cosas que no tendríamos que hacer, sería mucho más grande, ¿no? Acá Pedro hace como un panorama global de todo lo que es necesario desechar para seguir adelante. ¿Hemos crecido o estamos estancados? ¿Estamos creciendo? La Biblia es nuestro alimento. ¿Nos alimentamos de la Biblia como un bebé se alimenta de su leche? ¿Realmente deseamos de la misma manera que un niño desea la leche? ¿Deseamos aprender y querer saber más y acercarnos a la Biblia? Y no hablo solamente de venir a los estudios, que esto es importante, pero hablo de nosotros acercarnos a la Biblia con expectativa y con deseo de que la Biblia nos hable. Me sorprende, ya no me sorprende tanto, para ser sinceros, pero cada vez más o cada vez menos cristianos leen la Biblia. ¿Saben que hace no tanto tiempo atrás se nos conocía como el pueblo del libro? ¿Sí? Bueno, no tanto, no, hace ya bastante tiempo atrás. Se conocía a los cristianos como el pueblo del libro, porque en su identidad estaba muy arraigada que vivían de acuerdo a lo que la Biblia decía. Ahora, ¿saben qué?
no me preocupa tanto el hecho de que, sí me preocupa mucho, quiero decir, pero hay algo que me preocupa más. Más que el hecho de que cada vez menos cristianos lean la Biblia, lo que más me preocupa es que de los que la leen, menos todavía la viven. Como decía un amigo, estamos en el Ornex. No es una cosa para manejar así nomás, para tomar a la ligera. Nuestra salvación ha sido pagada a un precio muy alto. Cuidamos nuestra salvación. Usamos la Biblia como un recurso para afirmarnos en nuestra salvación. La Biblia forma parte de nuestras vidas. La palabra de Dios forma parte de nuestras vidas. ¿Realmente deseamos conocer de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántas cosas hay por encima de eso? ¿Cuántas cosas hay a las que le damos prioridad? ¿Cuántas cosas hay que están... Siempre decimos, primero es Dios, pero en realidad, a la hora de los bifes y el asado, a la hora de los bifes, en realidad lo que ocurre es que no le damos la prioridad a Dios, que decimos que debería tener. Cualquier cosa está primero que nuestro tiempo con Dios. Cualquier cosa está primero que meditar en la palabra. Miren lo que dice Josué 1. Dice, medita de día y de noche. No está diciendo que tenemos que estar de día y de noche leyéndola, pero sí meditando en ella. ¿Saben que no es un ejercicio tan difícil? Memorizarse un versículo y estar memorizando, estar pensando todo el tiempo que tengamos, en todo el día, estar pensando en qué es lo que el Señor me quiso decir. ¿Saben lo enriquecedor que es hacer ese ejercicio así tan sencillo? Pero ¿cómo va a ser posible que lo hagamos si ni siquiera abrimos la Biblia? Y todo lo que sabemos de la Biblia es lo que escuchamos de otros. Es lo que se nos predica el domingo. Todo lo que sabemos de la palabra es lo que alguna vez leímos. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente así? ¿Cómo vamos a dejar de ser niños? ¿Vamos a vivir una vida con Cristo? ¿Cómo vamos a hacer sin la Biblia, sin la palabra? Todos decimos, amén, sí, ser cristianos es imitar a Jesús. ¿Y cómo vamos a hacer sin la palabra? Jesús es el primer ejemplo de la palabra vivida. ¿Qué dijo Jesús cuando se enfrentó a la tentación? Escrito está. ¿Qué vamos a decir nosotros cuando nos enfrentemos a la tentación? Ay, me resbalé. Ay, no sé qué versículo va con esto. Escrito está. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Esa es la pregunta que les dejo. Oremos. Señor, te pido que esta palabra, Dios, que se pronunció hoy, que se habló, que podamos vivirla, que podamos, Señor, no ser solamente oidores olvidadizos. Dios, no sé, quizá hay muchas cosas que nos emocionan, que nos apasionan. Quizá tengamos hobbies, que quizá tengamos hábitos, cosas que nos guste hacer. Y las hacemos y nos sacamos tiempo para hacerlas. Pero muchas veces, Dios, nuestra Biblia se mantiene allí o en una mesa. A veces como un amuleto abierta en un salmo y solamente acumulando tierra, polvo. Dios, a veces también, sin necesidad de necesariamente almacenar la Biblia, a veces inclusive hasta llegamos a leerla. Escuchamos sermones, vemos en internet enseñanzas, pero que sencillamente nunca se convierten en un estilo de vida. Dios, gracias porque tu salvación ha sido, la salvación que hemos recibido de ti ha sido pagada por un precio muy alto y es eterna. Pero Dios, muchas veces estamos tan envueltos en las cosas que no son eternas,
Y a pesar de que sabemos que son pasajeras, de que sabemos que un día todo va a pasar, a pesar de todo eso, nuestra vida seguimos invirtiéndola en esas cosas. Dios, ayúdanos a cobrar conciencia de que hay una eternidad y que nuestro presente, nuestras decisiones de hoy, van a influir y van a determinar cómo yo voy a vivir esa eternidad. Señor, que podamos, Dios, hacer caso de lo que a través de tu siervo Pedro dejaste allí en tu palabra, que podamos desear, como recién nacidos, esa leche espiritual no adulterada. Señor, muchas veces para elegir una iglesia elegimos la que nos queda más cerca. No nos importa lo que se enseña, la que nos queda más cómoda. Pero Dios, que podamos ser más conscientes de lo importante que es que tu palabra sea predicada como debe ser en ese lugar. Sí está bien todo lo otro, pero Señor, que antes que buscar comodidad, busquemos calidad, que busquemos esa leche espiritual no adulterada, que seamos conscientes y que deseemos realmente esa leche espiritual que no nos hace daño, que tiene lo que necesitamos para crecer. Ni más ni menos. No diluida con enseñanzas pobres y mentirosas de un Dios que construido y hecho a la imagen de los hombres, sino tu palabra, la que muestra al verdadero Dios, a ese Dios santo y verdadero. Señor, que en el día a día, Señor, que no pase un día sin que meditemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida, la vida que se vive con Cristo, a ser obedientes en todo, Dios. Ayúdanos a vivir en obediencia, a no anteponer nuestros deseos a tu voluntad, Señor, y a ser conscientes de que nuestra vida ha sido santificada por ti, que nada inmundo, que nada impuro salga de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.